Muchas gracias por acompañarnos otro día más en La Otra Mirada. Y en esta oportunidad estamos con la doctora Mariana Blengio, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Un poco más que me quedé sin aire, pero hay que dejar en claro que es institución nacional, no instituto, como a veces uno le puede llamar. Además, somos el equipo de Rojo en el día de hoy. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias, Clara. Un gusto estar aquí y poder compartir con toda la audiencia algunas reflexiones en materia de derechos humanos y de qué es en qué está abocada la institución en este 2019. Bien, esta institución que se crea en el año 2008, ¿no? Que conversando sobre las competencias de la institución, uno piensa que era algo que no estaba como contemplado en el día a día para todos nosotros, porque yo lo pienso como elementos para defender nuestra democracia también, ¿verdad? Claro, es una herramienta para defender la democracia, es una garantía de los derechos, los deberes, las libertades, ¿verdad? Y opera como tal, como una herramienta para que las personas puedan acudir a un lugar, cualquiera sea el lugar, la persona, el lugar donde habite en todo el territorio nacional, y sepa que tiene la posibilidad de presentar sus inquietudes, eventuales vulneraciones de derechos, y va a encontrar gente que lo va a guiar, lo va a acompañar en lo que refiere a lo que está viviendo. Y es una garantía que el Uruguay introduce a nivel de su ordenamiento jurídico, de todas sus normas, como tú bien decís, en el 2008 a través de una ley, es la ley de creación de la Institución Nacional y Defensoría del Pueblo, y que va a llevar 4 años de implementación, porque el primer consejo directivo se va a instalar en el 2012. Ahora estamos en el segundo consejo directivo, que comenzó sus funciones en el año 2017, ya tiene 2 años de ejercicio y tiene una labor que es un gran desafío, que es que todos registren a la institución como una garantía que hace a la democracia, a la paz social, a la convivencia y a todos esos elementos que nos hacen poder beneficiarnos como personas. Bueno, y la institución tiene distintas áreas que se puede llamar áreas de trabajo, y en estos minutos que tenemos este espacio vamos a estar picoteando por todas las áreas para no dejar ninguna afuera. No sé si querés empezar por, no voy a decir que sea la más común, pero la que uno puede asociar, que es con denuncias y consultas. Claro, el área de denuncias e investigación es la que recoge, vamos a decir, todas las denuncias que se presentan ante la institución de personas, o pueden ser grupos de personas, pueden ser instituciones también, que plantean casos o situaciones en las cuales hay una presunta vulneración de derechos. ¿Por qué digo presunta? Porque evidentemente luego viene la etapa de la investigación, en la cual una vez que es admitida la denuncia, se investiga a los efectos de determinar si efectivamente ha habido o no una vulneración del derecho. Eso es lo que es, creo que es la parte sustancial de esta institución, que es la parte de recepción de denuncias y su instrumentación, y lo importante es entender cómo termina la instrumentación. Termina a través de lo que llamamos una resolución que contiene generalmente recomendaciones. Y eso es importante que se entienda, porque nosotros no somos el Poder Judicial. A pesar de que se llame Defensoría del Pueblo, que puede generar alguna confusión o alguna similitud con lo que es un defensor en materia judicial, nuestra protección es no jurisdiccional. ¿Y qué quiere decir eso? Que en las resoluciones que se van a emitir vamos a recomendar a los organismos del Estado, cualquiera sea el que haya sido denunciado, que cambie su práctica o que tenga en cuenta que ha vulnerado los derechos, o distintas recomendaciones que se puedan hacer, pero no tiene el efecto que pueda tener una sentencia del Poder Judicial. Eso no quiere decir que nosotros, cuando detectamos que hay un delito, no vayamos y le digamos a la justicia: mire que acá creemos que hay
un hecho delictivo, eso también lo podemos hacer, pero a partir de que se hace eso comienza a actuar el Poder Judicial. Y eso también hay que entenderlo de que si está actuando el Poder Judicial, nosotros no actuamos. Claro, los dos a la vez no. No, porque el garante el garante del derecho de la persona está siendo el Poder Judicial. Bien. Y lo otro sustancial en materia de denuncias es que se entienda que siempre nosotros atendemos situaciones en que el organismo que vulnera es un organismo estatal, tiene que ser un organismo estatal. Nosotros no intervenimos si son conflictos entre particulares, es decir, Juan y Pedro se pelean o discuten por alguna situación. Nosotros vamos a intervenir cuando es una vulneración o presunta vulneración de derechos por parte, por ejemplo, de uno de los ministerios, puede ser de un ente autónomo, es decir, de una intendencia. Estoy poniendo ejemplos genéricos para que se entienda cuál es qué es lo que hacemos. Nosotros monitoreamos o controlamos toda la administración del Estado. Es un órgano que se crea con ese fin, ¿verdad? Que atiende casos puntuales de personas que se presentan puntualmente ante situaciones o puede atender cuestiones más generales. Más colectivas. Más colectivas. Otras de las áreas de trabajo, y ahora no sé si áreas de trabajo es la palabra correcta, pero es la creación de los sitios de memoria, que dicho ya de paso, el edificio donde está la Institución Nacional de Derechos Humanos supo ser el CID. Ahí está, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, la sede física, ¿no?, está ubicada en la calle Boulevard Artigas, esquina Palmar. Es una casa de 1914, más o menos es esa casa, que habitaban familias del país, ¿verdad? En determinado momento esa casa la compra el Ministerio, le pasa al Estado, la tiene el Ministerio de Defensa y durante la dictadura funciona ahí el Servicio de Inteligencia del Estado. En ese periodo de la dictadura, en determinado periodo también dentro de lo que es toda la triste historia de la dictadura militar en el Uruguay, se produce en esa casa la detención clandestina de personas que son traídas y se les lleva a la parte de abajo de la casa, donde se las tiene detenidas en forma totalmente, por supuesto, ilegítima, clandestina, y sufren todo tipo de apremios físicos, ¿verdad? Eso, bueno, luego viene la democracia y sigue funcionando un tiempo el Ministerio de Defensa, hasta que el Poder Ejecutivo resuelve asignar esta casa a una institución que se aboque a la defensa y la promoción de los derechos humanos, que es justamente la Institución Nacional. Y en el año 2017 lo que se hace es, se trabaja hasta el año 2017 en la nueva sede y se inaugura el primer sitio de memoria recuperado del Uruguay, que es dar luz, vamos a decir, mostrar lo que es el subsuelo de la casa donde operó estas detenciones clandestinas. Donde ocurrieron violaciones de derechos humanos. Exactamente. Y ahí se hace todo un recorrido, se puede visitar, es decir, la Defensoría del Pueblo y la institución funciona en esa casa y en la parte de abajo está lo que se llama el sitio de memoria. No se vayan, ya volvemos y seguimos conversando con la doctora Mariana Blengio, que todavía nos quedan áreas de la Institución Nacional de Derechos Humanos para conversar. Mirar, tocar, probar, saborear, aplaudir, compartir. Seguimos en La Otra Mirada conversando con la doctora Mariana Blengio, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Como dijimos, nos quedan áreas
de las áreas de trabajo de la institución para poder saber su trabajo. Y bueno, una de las áreas que no nombramos es el Monitoreo Nacional de Prevención de Tortura, que dentro de esa área de trabajo tiene también a su vez sus como escalones también de trabajo, porque se monitorean los centros penitenciarios a personas privadas de libertad, a niños, niñas y adolescentes. Te dejo, Mariana, que nos puedas hacer como un resumen de eso. Claro, eso pienso que es un área que es muy interesante explicar. ¿Qué es lo que se hace a través de eso que tú describes, que es el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿verdad? Es monitorear todos los centros donde se encuentran personas en situación de encierro. Y ahí nos tenemos que preguntar, ¿dónde es que están las personas? ¿Qué personas están en situación de encierro y dónde están? Y entonces, ¿qué respondemos? Evidentemente, seguramente vamos a responder todos, bueno, se encuentran las personas privadas de libertad en los centros carcelarios. Evidentemente, ahí tenemos un conjunto de casi 11.000 personas, la mayoría varones, pero también un número que cada vez aumenta progresivamente de mujeres, que se encuentran recluidas en centros en cárceles, vamos a decir, centros penitenciarios, en todo el país. Luego, pero eso no es el único universo que monitorea la institución. También se monitorean los lugares donde se encuentran personas por razones psiquiátricas en centros de salud mental. Ahí tenemos un universo de casi 1.000 personas que se encuentran en estos centros. También se monitorean los lugares donde se encuentran los adolescentes en infracción con la ley penal, ¿verdad? Es decir, que han cometido algún tipo de faltas o hechos delictivos, vamos a decir, y llevan a ser incluidos o enviados a lugares donde tienen que cumplir sus penas. Ay, Mariana, perdón que te corte, ¿no? Sí. Pero no puedo no preguntar. Monitorean, vamos a modo de resumen, ¿no? Como de personas privadas de libertad, ¿no? Los centros donde están las personas privadas de libertad. Hablamos de población de hombres, de mujeres, y es indudable, ¿no?, traer sobre la mesa todo lo que ha pasado con el sistema penitenciario, las violaciones a los derechos humanos, las recomendaciones de la ONU. No solo está la población de los hombres, mujeres, sino también hay población trans en los centros penitenciarios. Y las recomendaciones que dan ustedes, ¿no?, como institución, ¿hacia qué sentido van? Porque me imagino que se constata que existe violación de derechos humanos en tal como para darle un marco, pero que después van a cosas más específicas, ¿no? Sí, en el área del mecanismo de prevención hacemos recomendaciones generales. Por ejemplo, atender todo el tema, quizás voy a poner un ejemplo, el tema sanitario en una dependencia, en un centro penitenciario, el tema alimenticio, distintas cuestiones que hacen a la dignidad de la persona privada de libertad. Tenemos que tener en cuenta que la persona privada de libertad lo que tiene vedado es la libertad física, ¿verdad? Puede ejercer, debe ejercer y gozar de sus otros derechos como cualquier otra persona, que es la salud, la alimentación, incluso la educación, recomendaciones que también se han hecho en ese sentido. Y también recibimos denuncias puntuales de casos especiales que necesitan atención específica de alguna persona privada de libertad que está requiriendo su pedido. Pero quiero hacer una aclaración. Nosotros compartimos esta tarea con el comisionado parlamentario. Entonces, el hecho de que haya dos organismos de esta naturaleza trabajando hace que muchas cuestiones, también por su propia expertise y porque es especializada en el tema carcelario, la maneje el comisionado parlamentario. ¿Y en salud mental, cuáles son las recomendaciones? Porque no se piensa llegar como un objetivo en determinado año, que ahora no recuerdo, que no existan más como los centros de salud mental, como la Colonia Chepare, me sale, ¿no? De ejemplo. ¿De qué van las recomendaciones que se hacen para ese lado? Lo que trabajamos en materia de salud mental
tratar de adecuar, que la práctica del Estado se adecue con lo que es la nueva ley que se aprobó en el año 2017 sobre salud mental, que cambia el paradigma y toma la salud mental como un tema holístico, vamos a decir, de salud, no algo puntualmente, es decir, cualquier persona puede tener un episodio de salud mental y no quedar para siempre rotulada con que tiene un problema de salud mental. Y muchísimas cosas que hacen a cómo es el tránsito de las personas que deben ser atendidas en esta sala. Ahora, el tema de salud mental tiene distintas caras, porque no es solo en los hospitales psiquiátricos, también vemos problemas de salud mental en otros centros que monitoreamos, que todos son esos centros donde se encuentran niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años que están en situación de encierro. ¿Pero por qué están? Porque no tienen una familia que se haga cargo de esos niños. Y es un universo que me gustaría destacar que es muy importante para el país. Estamos hablando de casi 4.700 niños que están en estos centros distintos. Tenemos más de 70 en Montevideo y en el resto del país otro tanto, en donde se atiende niños, niñas y adolescentes, puedo decir, no a aquellos que están en infracción con la ley, sino desamparados. También. Se llaman centros de amparo, ¿verdad? Centros asistenciales, donde hay infinidad de problemas. Y los 3 problemas más importantes que hemos encontrado son muchos que hacen con la situación en la cual ellos están viviendo, todo lo que implica la posibilidad de que ellos también se eduquen, que se distraigan, que se diviertan o que vivan en situaciones lo más buenas posibles, ¿verdad? Todo el tema de la atención de niños con problemas de salud mental, que también se cruza, claro, el tema de salud mental. Es que en realidad, hablando pronto y claro, está todo relacionado. Uno no puede tomar algo específico, un área de trabajo, como decir salud mental, y no vincularla con otras aristas, ¿no? Exactamente. Y todo el tema de discapacidad de esos niños. No solo estos 4.700 en centros de amparo, sino también en lo que se llama en programas alternativos, con vínculos con familias, tenemos unos 1.700 niños. Y pienso que eso es un dato que tiene que tomarse y registrarse en el país, porque esos son generaciones que van a ser adolescentes y adultos del futuro, ¿verdad? Sí. Así que ahí es un tema importante a tener en cuenta dentro de lo que también se monitorea, y eso es también bueno que la población lo sepa. Se monitorean las seccionales de la policía, vamos a decir, ¿no? Y se imparten también, cursos, clases de educación en derechos humanos, que eso lo podemos vincular ahora. Bueno, ahí está. Sí, exactamente, esa sería otra área. Eso es todo lo que refiere al monitoreo. Y después, pasando a otra área, lo que hace la institución empieza a desarrollar justamente ahora, en mes de mayo de este año, una plataforma educativa. ¿Qué es lo que hace? Hablamos de violaciones, hablamos de vulneraciones, hablamos de monitoreo, pero hay un elemento fundamental que es la prevención. ¿Y cómo prevenimos? Prevenimos a través de la educación, prevenimos a través de los medios de comunicación, a través de programas que pueden informar debidamente sobre derechos. Y prevenir es justamente evitar que los derechos humanos puedan ser vulnerados. Es hacer sentir a la gente que tiene sus derechos, que puede ejercerlo, que también tiene obligaciones para consigo mismo, para con los demás, para con la comunidad, ¿verdad? Y que todo eso lo debe aprender y integrar en sí mismo para poder desarrollarse mejor en la sociedad. La plataforma educativa implica la instrumentación de cursos. Son cursos abiertos a la gente. En este año hemos preparado, el primero va a ser para funcionarios públicos, pero la idea es continuar con cursos que puedan interesarle a cualquier persona, cualquier ciudadano, y justamente que apuesten a la formación en valores, ¿verdad? Porque detrás de un derecho hay un valor, detrás del derecho a la vida, detrás del derecho a la alimentación, o junto con esos derechos de educación, salud, está el valor de la dignidad, el valor de la vida humana, el valor de la salud, que los transformamos en derechos para ejercerlos, ¿verdad? Para hacerlos, para pedir que se nos
cumplan, que se nos atienda ese derecho, pero no tenemos que olvidar que son valores, que es lo que funda el derecho a todo lo que implica la educación, entonces, como un concepto que nos lleva a comprender la importancia de ese proceso. Y quiero destacar, perdón, que en materia de, porque una plataforma educativa a nivel virtual, ¿verdad? Y creo que ese es otro elemento que también tenemos que registrar como transformador en el país. Sí, porque es una inmediatez, uso de las tecnologías, claro, de la información. Hoy nos tenemos que acercar a esos grupos de niños y adolescentes, e incluso personas ya más adultas, que estamos todo el día con los medios electrónicos, ¿verdad? Y entender que la educación también sufre una transformación y debe tomarse así y utilizarse esos mecanismos que nos permiten hoy a sacar un curso en el cual con mucha alegría puedo decir que hay inscriptos de Artigas, de Salto, de Paysandú, como de Montevideo y de Canelones. Y entonces eso es llegar a territorio con toda la institución y es cumplir con el mandato del legislador. Y se nos terminó el tiempo, así que le agradecemos a la doctora Mariana Blengio por esta conversación informativa. Nos quedaron muchas cosas por conversar. Podemos decir que también en la página web de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo hay mucha información que está al alcance de todos, hablando, ¿no?, de esto de la cercanía, así que la pueden visitar. Y nos reencontramos la semana que viene, pero ahora los dejamos con la entrevista de Marina Porcile, que les tiro el titular: ahogamiento infantil. ¿Será ley?